Bueno, para todos buenas noches. Mi nombre es Eber Armando Cardona Grisales, residente de segundo año del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas. Y hoy quería mostrar un tema que ya han pedido por las redes sociales, que es la reanimación cerebrocardiopulmonar. ¿Sí? La titulé RCP, cuando menos es más, porque en realidad, como vamos a desarrollar durante la revisión y el desarrollo de la presentación, pues vamos a ver que en realidad a veces nos preocupamos por algunas cosas que tal vez empezamos a omitir pequeños detalles que son los que hacen la diferencia. Cuando vamos a hacer la revisión y cuando miramos pues en realidad todo lo que hay, nos remitimos pues en realidad de que ya tiempo atrás la Baja viene sacando guías cada 5 años hasta el 2020, que fue la última guía que sacó, y después de allí empezó a hacer unas actualizaciones más bien, y pues la última actualización que hizo fue en el 2022 en conjunto con el ILCOR y la Sociedad Europea de Cardiología. Hay mucha información, hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero lo que quise hacer fue traer un poco sobre lo que es la reanimación cerebrocardiopulmonar y en realidad definir qué es lo que hay actualmente como evidencia que nos pueda servir para nosotros manejar ese paciente que está en paro cardiorrespiratorio. Pues lo que propongo para hoy es hablar un poco de epidemiología y por qué la importancia de esto, algo de la fisiopatología que es importante para entender qué es lo que estamos haciendo y por qué se hacen las cosas que recomiendan las guías, qué ha cambiado en las guías y las controversias actuales que tenemos nosotros pues respecto a esto. Respecto a la epidemiología, podemos ver en realidad entonces que los pacientes que más se presentan en el servicio o pues con un paro extrahospitalario, con un ritmo de presentación de fibrilación ventricular extrahospitalaria o de la taquicardia ventricular sin pulso, son las que más tasa de supervivencia tienen respecto a los que son ritmos no desfibrilables como lo son la sistólica y la actividad eléctrica sin pulso. Sin embargo, las de mayor presentación son estas dos últimas, los ritmos no desfibrilables. Sin embargo, podemos ver que las tasas de supervivencia después de un paro cardíaco en realidad son devastadoras, son muy desalentadoras. En realidad es preocupante porque entre el 1 y el 20% para el paro cardíaco no traumático extrahospitalario y menos del 40% para el paro cardíaco intrahospitalario. Además de eso, de los que sobreviven a un paro cardíaco, entre el 10 y el 50% tienen una función neurológica deficiente. ¿Y por qué se debe esto? ¿Por qué una tasa de supervivencia tan baja en un paro cardiorrespiratorio? Primero, y lo que más se ha visto en los estudios que se han hecho y en toda la información que se detalla, pues es la falta de adherencia a las guías de práctica clínica. ¿Por qué? Porque no se siguen los pasos que se indican, las recomendaciones que dan, y pues la idea de esta revisión es revisar esto para poder en realidad tener confianza y hacer un adecuado RCP a nuestros pacientes. Además de eso, se encuentra que menos del 70% de los pacientes reciben asistencia ventilatoria. Encontraron también que menos del 50% de los pacientes o no iniciaron adrenalina o la empezaron en el tiempo, en el momento que no estaba indicado y recomendado por las guías que tenemos. Además de eso, un mínimo uso de los antiarrítmicos y además cuando los usaban también con un uso muy inadecuado de los mismos. ¿Qué tenemos en Colombia y qué nos muestra el DANE? Las primeras 10 causas de muerte que tenemos por los grupos de causas en la lista que tenemos en el año que va terminando en el 2023, que fue hasta noviembre que cerró esta publicación, vemos que las enfermedades isquémicas del corazón son las que más prevalecen como primera causa de muerte en realidad en Colombia y además de esto pues también en otros países, Estados Unidos y Europa también tienen las mismas estadísticas. ¿Cómo estamos a nivel departamental? Como podemos ver, Caldas es uno de los departamentos que también tiene mayor tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón. Como lo hemos revisado y lo hemos visto en unas charlas previas, Caldas se caracteriza también porque tiene alta tasa de prevalencia del infarto agudo del miocardio en esta población. Entonces, por eso es importante conocer cuáles son las causas, cuáles son las principales causas de mortalidad y cómo estamos en nuestro departamento para en realidad saber y hacer un adecuado enfoque y un adecuado manejo del paciente que estamos teniendo nosotros. En cuanto a la fisiopatología, en realidad es muy discutido, hay bastante información, hay bastantes controversias respecto a la fisiopatología y es por esto mismo que tampoco es fácil enfrentarse a una reanimación cardiocerebropulmonar, dado que tenemos que tener en cuenta pues estos tres órganos principales, corazón, pulmón y cerebro, para hacer un manejo adecuado de ello. Se han centrado en estos ítems principalmente como para poder explicar la fisiopatología en la reanimación cardiopulmonar y primero la necesidad de un flujo sanguíneo mayor que la cantidad mínima que se produce por el masaje cardíaco.
¿sí? Y esto dado pues por el RCP que tenemos. Además de esto, una necesidad de las herramientas que van a ayudar a proporcionar una RCP de mejor calidad, es decir, las guías que tenemos nosotros y todo el conocimiento pues que estamos adquiriendo y respecto a esto. Además de eso, la necesidad de reducir el potencial de lesión cerebral que se tiene, y esto está asociado con con las compresiones que se dan y las ondas que se presentan tanto en la presión arterial y venosa simultáneas que están enfocadas hacia el cerebro cada vez que se realiza una compresión. Además de eso, prevenir la lesión por reperfusión, esto ya se ha discutido ampliamente y ya sabemos que la lesión por reperfusión puede causar una disfunción microvascular y endotelial tal que puede reducir el flujo sanguíneo y producir una disfunción metabólica de esos órganos principales que tenemos nosotros. Además de eso, necrosis celular y posterior a eso, pues apoptosis, empeorando la situación de ellos. Y además de eso, tenemos que centrarlos en la fisiopatología de la atención por resucitación de los pacientes, dado que este es también uno de los escalones donde flaqueamos, porque cuando hacemos una atención por resucitación, pues en realidad tenemos muchas complicaciones y en realidad no tenemos eh, un buen desempeño en ello también. Eh, Se ha tratado de enfocar múltiples cosas respecto a la reanimación cardiopulmonar y esto es algo de lo que han tratado de enfocar, que es elevar la cabecera del paciente por lo menos 30 grados para mejorar los desenlaces que puede tener este tipo de pacientes. En este metaanálisis que se publicó en el 2022, trataron de buscar todos esos estudios que estaban haciendo esto, buscando una estrategia emergente en la que la cabeza del tórax van a estar ligeramente elevados durante esas compresiones y durante la reanimación para permitir que esa sangre venosa vaya a drenar de la cabeza al corazón, disminuyendo así la presión intracraneal, mejorando el flujo sanguíneo cerebral y manteniendo una buena presión arterial media. ¿Qué encontraron ellos con la revisión de estos metaanálisis? Que en realidad pues tienen buenos resultados con la elevación de la cabecera, ¿sí? Como vemos en los otros ratios que nos muestran acá, vemos que están a favor de la intervención que se está haciendo. Sin embargo, pues los estudios no tienen tanta contundencia ni son tan fuertes como para que nos los estén recomendando actualmente. Para esa fisiopatología que nosotros tenemos en la reanimación cardiopulmonar, tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿sí? Primero, tenemos que saber que hay algo que es la fase de compresión y la fase de descompresión, ¿sí? Y esto viene dado de lo que nosotros estamos haciendo y hacer una buena RCP. ¿Y qué es hacer una buena RCP? Es una RCP óptima cuando tenemos una profundidad de compresión entre 5 y 6 centímetros del tórax que estamos comprimiendo. Además de eso, con una frecuencia de compresión entre 100 y 120 latidos por minuto, y además de eso, que un ciclo de trabajo del 50%. Ellos lo definen así, es que por lo menos durante la reanimación cardiopulmonar que se haga, ese ciclo de compresión, es decir, las compresiones que se hagan superen el 60%, pero las guías recomiendan es que cuando sea efectivo, tiene que superar el 80% durante toda la reanimación. Sin embargo, se han hecho varios estudios para determinar en realidad qué es lo que está fallando y el principal es el Rock Primate, que demostró que se cometen tantos errores tan comunes y tan dañinos y más de la mitad de las veces que las compresiones se hacen a mal velocidad, a mal profundidad, a lo recomendado por las guías de la AJA. Generalmente, ¿qué vemos? Que cuando alguien está haciendo RCP o va a mayor velocidad, comprime menos, esto teniendo en cuenta que cuando no se hace un cambio de quien está comprimiendo, también se va a cansar, se va a agotar, flaquea la calidad de la compresión que se está haciendo. Y todos estos errores demostraron que impactaban tanto en la supervivencia de los pacientes como en ese desenlace neurológico que ellos tienen. En la fase de compresión, nosotros sabemos que la presión intratorácica aumenta y entonces el corazón queda comprimido entre el esternón y la columna. ¿Qué pasa? Cuando hacemos una compresión, la presión aórtica de la aurícula derecha, que también es muy similar obviamente a la presión del lado izquierdo, la sangre se impulsa desde el corazón que está detenido y va hacia el cerebro, hacia las arterias coronarias y pues al resto de los tejidos que se pueda llegar a dar para ello. Además de eso, tenemos la presencia de válvulas unidireccionales dentro del corazón y crea diferencias de presión dentro del tórax y las regiones que no están dentro del tórax. ¿Qué tenemos que saber? Que cuando el tórax se comprime demasiado lento o demasiado rápido o muy poco, pues los resultados clínicos van a verse claramente comprometidos pues por todo lo que se está ocurriendo, ¿sí?
Además de eso, tenemos que tener en cuenta que por cada respiración con presión positiva que nosotros hacemos, aumenta la presión intratorácica. ¿Qué genera esto? Que se pueda reducir el retorno venoso del lado derecho del corazón y así también aumentamos la presión torácica del ventrículo en el ventrículo derecho para mantener esa poscarga de ese ventrículo. ¿Cuál es el resultado final en esa fase de compresión? Pues una disminución de la precarga del ventrículo derecho y un aparente aumento de la poscarga, que es lo que se está dando, ¿sí? Pero tenemos que saber que en la fase de descompresión también cobra gran importancia cuando estamos haciendo RCP, porque es allí donde el corazón se va a volver a llenar después de que haya vaciado y se haya hecho la compresión y haya eyectado toda la sangre. Esa recarga que tiene el corazón cuando no se deja descomprimir adecuadamente, pues se vuelve obviamente ineficiente y va a causar pues errores durante la reanimación, ¿sí? Lo podemos ver acá y en este estudio lo que ellos trataron de mostrar fue cómo se comportaban las presiones tanto a nivel aórtico de la aurícula derecha, de las presiones intracraneal y la presión de perfusión coronaria, cómo se comportaban durante la reanimación y compararon con un paciente en decúbito supino con la cabecera elevada a 30 grados o con la cabecera o los pies elevados pues a más de 30 grados. Como podemos ver, cuando tenemos el paciente pues con una declinación, una elevación de los miembros inferiores, podemos ver que en realidad la calidad de la perfusión coronaria y la presión intracraneal aumentan excesivamente y por eso pues esta técnica no es recomendada. La que más recomendamos y pues la que se está usando actualmente es cuando el paciente está en decúbito supino y podemos ver cómo se mantienen unas buenas presiones tanto en la aorta, en la aurícula derecha, las presiones intracraneales se pueden mantener y además de eso la presión de perfusión también es buena. Pero podemos ver cuando tenemos el paciente con una cabecera elevada a 30 grados, cómo la presión intracraneana puede verse comprometida, mejorando obviamente el estado futuro neurológico del paciente. Pero además de eso, ¿por qué es importante la compresión y por qué las guías recomiendan que sea el primer paso cuando tenemos un paciente en paro cardiorrespiratorio? Pues es porque podemos ver acá que en este estudio hicieron una comparación de las compresiones y la profundidad que se tenía y la probabilidad de que el paciente tuviera pues una tasa de supervivencia adecuada cuando presentaba un ritmo desfibrilable. Como podemos ver, cuando se mantenían presiones entre 50 y 60 milímetros, es decir, 5 a 6 milímetros, en realidad pues la tasa de supervivencia, la probabilidad de que pudiera sobrevivir era más elevada. Y además de eso, con la tasa de compresión, como podemos ver, entre 100 y 120, entre 100 y 120 latidos, pues obviamente las tasas de supervivencia también van a mejorar. Podemos ver que cuando nos aceleramos bastante y superamos esta frecuencia cardíaca, pues obviamente la probabilidad de que ese paciente pueda sobrevivir va a disminuir. ¿Y esto por qué está explicado? Pues obviamente porque lo que mencionamos en esa fase de descompresión no se deja hacer un adecuado llenado del corazón y pues por ende la RCP se va a ver altamente comprometida. En este estudio también encontraron, y quisieron evaluar fue el paciente que podía sobrevivir de acuerdo a la compresión que se estaba dando también. Como podemos ver, si nosotros tenemos unas compresiones mayor de 5 milímetros y no mayores de 6 de 60 milímetros, podemos ver que las tasas de supervivencia, incluso en este estudio, la dan incluso muy elevadas hasta el 100%. Por eso es que es importante hacer una adecuada compresión de lo que estamos haciendo, ¿no? De lo que estamos haciendo en el RCP, pues para poder tener una mejor tasa de supervivencia en nuestros pacientes que estamos evaluando. ¿Qué sabemos entonces hasta ahora? ¿Qué nos dicen las guías AJA hasta el momento y pues lo que está publicado hasta ahora? Entonces, pues, cuando se publicaron las AJA 2020 nos dieron nuevas cadenas de supervivencia y llamó la atención, o pues lo que se incluyó, pues, llamativo en este caso, fue este último eslabón, que es la fase de recuperación. Ya cobra gran importancia entonces hacer una adecuada atención posparo o posparada cardíaca en el paciente que estamos atendiendo con RCP. Como podemos ver, para un paciente con parada cardíaca intrahospitalaria, pues hacer el reconocimiento y la prevención temprana, es decir, tenemos que detectar esos pacientes que se pueden complicar, que pueden llegar a una parada cardíaca cuando ingresan al servicio de urgencias, activar nuestro sistema de emergencia, nuestra respuesta adecuada
y de inmediato iniciar una RCP de alta calidad. Esto incluye todo lo que hemos mencionado, pues con una adecuada frecuencia cardíaca, una adecuada profundidad, permitiendo la reexpansión del tórax y obviamente pues colocando el oxígeno que el paciente requiera. Además de eso, la desfibrilación en los casos que así se requiera, y ellos son enfáticos en que cuando es un ritmo desfibrilable, pues tenemos que hacer la desfibrilación lo antes posible. Los cuidados posparo cardíaco y la recuperación que tiene el paciente, que es lo que ya también vamos pues a enfocarnos también. Aquí no me voy a detener mucho, la idea pues en realidad es como mencionar un poco de lo que nos menciona la guía sobre la atención del RCP, pero pues es solamente como para hacer una mención corta, porque en realidad pues esto ya sería engorroso detenernos a hacer solamente una revisión de todo el algoritmo. ¿Qué nos dicen entonces cuando tenemos un paciente que no respira, que no ventila? Entonces vamos a iniciar la reanimación cardiopulmonar, administrar oxígeno y además de eso conectar de lo más pronto posible un monitor o un desfibrilador para detectar si ese paciente está en un ritmo desfibrilable o si no lo está. Cuando tenemos un paciente con un ritmo desfibrilable, como lo podemos ver, que sea fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, pues vamos a hacer lo primero que se nos recomienda hacer es la descarga con el desfibrilador, ¿cierto? Ya vamos a ver más adelante, sin embargo, pues, ¿qué nos dicen las guías? Que vamos a hacer la descarga, pues, con los joules que nos recomienda, obviamente, el fabricante del desfibrilador que tengamos, sea monofásico o bifásico, ya ahorita vamos a hablar de ello. Vamos a hacer nuevamente 2 minutos de RCP y aquí ya nos menciona que tenemos que obtener un acceso intravenoso o intraóseo. Nos ponen esas dos opciones y hay muchos estudios donde se ha tratado de evaluar en realidad cuál vía es mejor. Sin embargo, pues la vía intraósea respecto a la intravenosa no ha demostrado pues ninguna superioridad, no ha mostrado ningún beneficio respecto a ello y pues por eso es que ponen las dos vías. Obviamente, en un paciente que no tengamos un acceso intravenoso, pues vamos a contar con esa segunda opción. Después de 2 minutos de RCP, vamos a revisar nuevamente si ese paciente está en un ritmo desfibrilable o no. Si lo está, vamos a hacer una segunda descarga y vamos a continuar con la administración del RCP. Cabe aclarar, obviamente, pues que vamos a evaluar ese paciente y vamos a detectar si tiene pulso o no, pues para saber qué es el paso que vamos a hacer. Además de esto, cuando el ritmo es desfibrilable, nos vamos a ir a que ya ese paciente requiere el inicio de administrar la adrenalina cada 3 a 5 minutos. Ya más adelante también vamos a hablar de esto. Además de eso, considera la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado para la vía aérea y además de eso, revisar capnografía. ¿Qué nos recomiendan ellos? No nos tenemos que apresurar a tener una vía aérea si no tenemos una persona que sea experta. ¿Para qué? Para evitar las interrupciones con cada compresión, porque además de eso, cada detención que hacemos durante la RCP nos va a comprometer esa presión de perfusión coronaria. Lo que hace es que cae esa presión de perfusión y volverla a tener en valores ideales, pues es volver a empezar una RCP. Eso nos está quitando en realidad una adecuada perfusión para ese miocardio también. Después de esto, pues vamos a evaluar nuevamente tanto si el ritmo es desfibrilable o no, y vamos a mirar el pulso para saber si se hace una tercera descarga, si es que está con un ritmo desfibrilable, y acá ya empezamos a tener un ritmo desfibrilable refractario, por lo cual entonces tenemos que considerar administrar amiodarona o una lidocaína, y acá nos dice entonces que ya tenemos que empezar a tratar las causas reversibles, las 5H y las 5T. No me voy a detener mucho en ello porque pues podríamos sacar otra revisión solamente de estas causas. Sin embargo, es importante conocer que estas guías, esta actualización ya nos pone un apartado específico para los tóxicos, principalmente para los opioides, revisando y considerando el inicio pronto de la naloxona si es que la sospecha inicial es que es una intoxicación por ellos. Cuando no tenemos un ritmo desfibrilable, entonces tenemos lo que es asistolia o actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? Aquí, en este, es diferente, ya no vamos a hacer una descarga, sino que vamos a iniciar adrenalina lo antes posible, ¿sí? Vamos a hacer los 2 minutos de RCP, vamos a obtener el acceso intravenoso y empezamos con adrenalina cada 3 a 5 minutos, además de eso, de asegurar una vía aérea y ya nos vamos a ir pues al resto, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dicen ellos? Entonces, tener en cuenta nuevamente la calidad de la reanimación cardiopulmonar. Además de eso,
tener en cuenta la energía para la descarga según el desfibrilador que tengamos, bifásica o monofásica. Monofásica simple, solamente va en un vector, 360 joules. Como solamente va dirigido en un vector, necesitamos mayor energía para lograr ello. Y en la bifásica, pues como va, digamos que va y regresa, pues obviamente necesitamos menos energía. Se considera que es de acuerdo a lo que tenga el fabricante, lo que él recomiende, pero cuando no, entonces, ¿qué nos dice la baja? Recomendado entre 120 a 200 joules, dependiendo de lo que tengamos. Y la farmacoterapia, pues tener en cuenta la adrenalina, la amiodarona y la lidocaína. El manejo avanzado de la vía aérea, además de eso, pues el retorno a la circulación espontánea, entonces ya las vigilancias y los cuidados posparo que ya tenemos que tener, y no olvidarnos de las causas reversibles, hipovolemia, hipoxia, la acidosis, los trastornos hidroelectrolíticos de la hipotermia, y pues ya lo que es neumotoras, atención, taponamiento cardíaco, las toxinas, que acá es importante los opiáceos, la trombosis pulmonar y la trombosis coronaria. Pero entonces, ya conocemos esto, ya sabemos cómo es una reanimación, ya sabemos los pasos a seguir, esto lo hacemos a diario, pero necesitamos saber qué ha cambiado. Entonces, la AJA 2022 lanza unas actualizaciones donde se centra principalmente en qué: uso de los vasopresores, uso del calcio intraparo, la reanimación cardiopulmonar extracorpórea, la angiografía coronaria y la intervención coronaria percutánea, y además de eso el control de la temperatura, teniendo en cuenta también el manejo de las convulsiones y las crisis epilépticas y el paciente con donación de órganos. No me voy a centrar en estas dos últimas, porque pues en realidad eso lo vamos a ver también en los cuidados posparos, que es otra charla que tenemos próximamente, por lo cual vamos a centrarnos en las otras cosas. ¿Qué es importante acá? Conocer entonces los ritmos desfibrilables, TB sin pulso y fibrilación ventricular sin pulso. Además de eso, los ritmos no desfibrilables, que es la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros entonces? Que cuando nosotros estamos viendo un paciente con asistolia, tenemos que hacer un protocolo para determinar que realmente ese paciente sí está en asistolia. Tenemos que seguir unos pasos. Primero es revisar la interfase que tenemos en el monitor, ¿sí? Si es palas o si está conectado pues con electrodos. Y además de eso vamos a revisar en el paciente qué interfase tiene colocada para que pues corresponda a lo que estamos mirando en el monitor. Cambiar las derivaciones de D1 a D2, de D2 a D3, pues para verificar si persiste ese ritmo en todos. Y además de eso, aumentar la ganancia, porque muchas veces cuando aumentamos la ganancia es cuando podemos ver el ritmo por un latido que esté todavía muy débil y que no pueda ser detectado en el monitor. Lo que les mencionaba entonces, cuando tenemos un desfibrilador monofásico, 360 joules, el bifásico 120, 200 joules, pero cuando tenemos ese ritmo desfibrilable refractario, que es después de la tercera descarga que no responde, entonces ellos ya empiezan a hablar de unos nuevos estudios y pues de la desfibrilación que puede aparecer después de esto, y es la desfibrilación externa secuencial doble, y en este estudio pues tratan de mencionar y de hablar un poco de ello. Este estudio, entonces, lo que es un ensayo controlado aleatorio por conglomerados de tres grupos con cruce cada uno. Los tres grupos eran desfibrilación por cambio de vector. Sabemos que la desfibrilación la hacemos nosotros de manera anterolateral, entonces cuando era cambio de vector era anteroposterior, ya lo vamos a ver en una imagen. Además de eso, la desfibrilación externa secuencial doble o la desfibrilación estándar, que era solamente anterolateral. Entonces, las descargas que se tienen de los dos desfibriladores, pues con los electrodos de desfibrilación colocados en dos planos diferentes, que es el anterolateral y el anteroposterior, pues se han venido estudiando ya hace mucho tiempo, pues para determinar en realidad si esos pacientes con fibrilación ventricular refractaria en realidad les va a servir o no. Ellos que nos mostraron, entonces, aquí podemos ver la desfibrilación estándar, que es la anterolateral, ¿sí? Aquí podemos ver la anteroposterior, que es con cambio de vector, y acá la secuencial, la doble secuencial, que es colocar tanto a la anterolateral como anteroposterior. Este estudio lo realizaron ellos, entonces, en un ambiente prehospitalario. Sin embargo, pues, tenía que evaluarse varias cosas, ¿sí? Fue un buen estudio porque primero fue pues un ensayo controlado aleatorizado. Además de eso, la calidad de la RCP fue evaluada para los paramédicos que estaban interviniendo, por lo cual se aseguraban de que tuvieran pues una adecuada frecuencia, una adecuada profundidad. Y además de eso, pues había cegamiento de los evaluadores que se tenían allí. ¿Qué pasó? Hubo unas debilidades porque pues en realidad la supervivencia hasta la alta hospitalaria pareció ser mayor con la desfibrilación doble secuencial y con el cambio de vector que con la desfibrilación estándar entre los pacientes con fibrilación ventricular refractaria. Pero ¿qué pasa?
que el ensayo se tuvo que detener antes porque no se alcanzó el tamaño de la muestra que se planificaba. Además de eso, es probable pues, que hayan resultado en una sobreestimación del tamaño del efecto que se informó además en ellos. Y tenemos que tener en cuenta pues, que hubo un tiempo medio desde la llamada inicial hasta la primera descarga que fue de 10 minutos. Además de esto, pues sabemos que no siempre se van a cumplir 10 minutos mientras llega una ambulancia que tenga un DEA o que cuente con un desfibrilador, pues para poder hacer la atención del paciente, por lo cual en estos ambientes pues no ha sido tampoco muy avalado. ¿Qué encontraron ellos entonces ahorita y qué recomendaciones nos da la AJA? Ellos sugieren que se puede considerar la estrategia de desfibrilación externa doble secuencial o la de cambio de vector para un adulto con paro cardíaco que permanezca en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso después de 3 descargas consecutivas. Entonces esto lo tenemos que empezar a mirar es con lupa para saber qué es lo que vamos a hacer. Pero además de la desfibrilación tenemos que tener en cuenta que siguen los 3 medicamentos que ellos nos recomiendan que son la epinefrina, la adrenalina a una dosis de 1 miligramo, la miodarona con una dosis inicial de 300 miligramos y si se requiere, después de la quinta descarga que se haga, una segunda dosis de 150 miligramos. O lidocaína con una dosis inicial entre 1 a 1,5 miligramos por kilo cuando ya llevan 3 descargas. O después de la quinta descarga, una segunda dosis entre 0,5 y 0,75 miligramos por kilogramo. Y lo último que nos presentan ellos es obviamente pues el retorno a la circulación espontánea, que como les mencioné, esta va a ser una charla a futuro, por lo cual no me voy a detener mucho, pero entonces ellos nos mencionan manejo de la vía aérea, asegurar una vía aérea con un tubo endotraqueal, controlar esos parámetros ventilatorios y esos parámetros hemodinámicos en el paciente con los aportes que requiera en ese momento. Además de eso, realizar el electrocardiograma de las 12 derivaciones para determinar ese paciente si se va a beneficiar o no de una angioplasia o una intervención coronaria percutánea. Eh, y además de eso, pues cuando tenemos un paciente despierto, pues vamos a mirar otros tratamientos clínicos, vamos a revisar nuevamente las causas del paro reversible que podamos tener y empezar a tener toda la detección de ello. Pero si el paciente está comatoso, obviamente, pues ¿qué tenemos que hacer? El manejo especial de la temperatura. Tenemos que llevar al paciente a una tomografía cerebral simple y además de eso un monitoreo encefalográfico y otros tratamientos críticos que debe requerir el paciente. ¿Qué controversias nos trae entonces hasta ahora pues esta revisión? Primero, pues entonces vamos a hablar un poco de la adrenalina y el efecto que tiene, porque pues en realidad ha sido muy discutida. Conocemos que la adrenalina sigue siendo la base del manejo para los pacientes que están en parada cardiorrespiratoria y pues aunque hay algunos contradictores que refieren que pues su uso está limitado también y no tiene tan buenos beneficios en los estudios, pues quise traer entonces esto. Este es un metaanálisis que lo que trata es un ensayo controlado aleatorizado, perdón, que lo que trata de hacer es evaluar el efecto de la adrenalina en comparación con el placebo, según si el ritmo inicial del paro cardíaco era susceptible de una descarga o no. ¿Qué se hizo? Compararon entonces el retorno a la circulación espontánea, la supervivencia y los desenlaces neurológicos que tenía según el ritmo de la parada inicial entre los pacientes en 2 ensayos, el Paramedic 2 y el PACA. El Paramedic 2 fue un ensayo multicéntrico doble ciego y controlado con placebo, donde lo hicieron en 5 servicios de ambulancia del Reino Unido desde el 2014 hasta el 2017, donde vieron que no había una diferencia marcada entre el uso de la adrenalina o el placebo que estaban utilizando ellos, que fue solución salina. Sin embargo, vamos a ver más adelante pues, los force plots que nos muestran para determinar en realidad cuál fue su beneficio. Y el ensayo PACA fue un ensayo doble ciego aleatorizado, controlado con placebo, donde midieron también el efecto de la adrenalina en la supervivencia en 534 pacientes que estaban en parada cardíaca extrahospitalaria y se realizó en Australia, fue desde agosto del 2006 hasta el noviembre del 2009. ¿Qué encontraron ellos entonces? En el metaanálisis de los dos resultados que ellos quisieron evaluar, mostró que las probabilidades combinadas de un retorno a la circulación espontánea en cualquier momento de los grupos era significativamente mayor para los que recibieron adrenalina. Pero el artículo finalmente dice que en comparación con el placebo, los efectos de la adrenalina en cualquier retorno a la circulación espontánea van a ser mayores en los pacientes que tengan un ritmo de parada inicialmente no desfibrilable a aquellos a los que tienen desfibrilable, y de allí es la recomendación.
Como podemos ver, entonces acá vemos la comparación de la adrenalina con el placebo y podemos ver que en realidad pues esto está a favor de la adrenalina, de que en realidad nos va a favorecer un retorno a la circulación espontánea en los pacientes. Como podemos ver también en el otro ensayo, también vemos que está a favor de la adrenalina en el uso de los pacientes que están en parada cardiorrespiratoria con un ritmo no desfibrilable. Eh, en este otro estudio quisieron evaluar entonces los vasopresores durante el arresto cardíaco. Esto fue un metaanálisis, una revisión sistemática, donde lo que ellos quisieron buscar fue si la epinefrina de adrenalina mejoraba el retorno a la circulación espontánea, la supervivencia a la alta hospitalaria y a los 3 meses después de un paro cardíaco extrahospitalario en los ritmos no desfibrilables. ¿Qué encontraron ellos? Pues que si había un beneficio al utilizar la adrenalina en estos pacientes, pero no encontraron ningún beneficio de la vasopresina en comparación con la epinefrina o con la vasopresina incluso combinada con la adrenalina. ¿Qué nos muestran ellos? Entonces acá podemos ver la comparación de la epinefrina con el placebo y con el retorno a la circulación espontánea. Como vemos, pues los pacientes en realidad francamente se favorecen de ello. Además de eso, los pacientes que van a sobrevivir después de la admisión al hospital también se benefician del uso de la adrenalina. También a la salida, al egreso de esos pacientes, también se vio que había un beneficio con los pacientes que utilizaron la epinefrina. Y además de eso, ellos compararon también el resultado neurológico y aquí es donde está la discusión grande respecto a la adrenalina, que fue que en realidad no hay un beneficio grande respecto al uso de la adrenalina, pero con solamente, pues con esos resultados neurológicos que tiene el paciente. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que no solamente es la adrenalina quien nos va a ayudar a mantener ese paciente, nos va a ayudar a llevar ese paciente a un retorno a la circulación espontánea, no, son muchas aristas las que tiene la reanimación cardiopulmonar, como lo hemos visto, como para considerar que la adrenalina es la única. Y además de ello, entonces aquí ya colocaron los dos estudios para poder, con varios de los estudios que tuvieron, que fue el de Jacob y el de Perkins, para mirar en realidad si había un beneficio o no, y pues claramente encuentran que el beneficio de utilizar la adrenalina en los ritmos no desfibrilables, pues es mucho mayor con el uso de la adrenalina. Hay que tener en cuenta entonces que hay el uso también de los otros antiarrítmicos y es aquí donde empiezan a tomar importancia pues otros de los manejos que nosotros estamos teniendo en los pacientes, ¿sí? Este fue un ensayo controlado, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, fue realizado se publicó en el 2017 el estudio ALPS y lo que hicieron fue 55 servicios de atención prehospitalaria, 55 servicios de atención en emergencias en 10 sitios de América del Norte. Este estudio duró desde el 7 de mayo del 2012 hasta octubre del 2015 y lo que hicieron fue tener pacientes adultos mayores de 18 años que tenían una parada cardíaca que fueran no traumática y se presentaran con ritmos de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular persistente y que fuera resistente al choque con un acceso intravenoso o intraóseo que tuviera en ese momento. Lo definieron refractario como que a la descarga como una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular después de una o más descargas en cualquier momento de la duración de la reanimación. En este estudio, inicialmente se incluyeron 37.889 pacientes, pero finalmente ellos quedaron menos de 3.000 pacientes para el estudio de ellos, pues con los criterios de exclusión que tenían ellos. ¿Qué encontraron ellos realmente? Que en conclusión, pues ni la miodarona ni la lidocaína aumentaron la supervivencia ni los buenos resultados neurológicos comparados con el placebo. Sin embargo, cuando vemos los odds ratio, pues podemos ver que en realidad empieza a ser una tendencia a que con el uso de amiodarona o lidocaína de manera temprana en esos pacientes, pues sí van a beneficiar también de que pudiese haber una mejoría y una mejor tasa de supervivencia. No hay otros estudios que se hayan realizado, hay otros que son más antiguos, pero pues en realidad no hay estudios que de manera definitiva avalen o pues apoyen que se pueda utilizar la amiodarona o la lidocaína de manera temprana en estos ritmos. Sin embargo, pues la tendencia, y necesitamos más estudios, es a que realmente puedan funcionar y puedan mejorar la tasa de supervivencia de estos pacientes. Es por eso pues que en realidad las guías no lo recomiendan, como lo vamos a ver más adelante, pero pues es una opción que tenemos nosotros también. Y ese estudio salió en el 2021 y comparan la vasopresina, la metilprednisolona y con la metilprednisolona versus placebo para la terapia para un retorno a la circulación espontánea. Es un ensayo clínico aleatorizado
multicéntrico, se hizo en 10 hospitales, fue doble ciego y fue realizado en Dinamarca desde el 2018 hasta enero del 2021. El grupo de intervención se le administraron 40 miligramos de metilprednisolona, 20 unidades de vasopresina y lo definen ellos que lo antes posible tras la administración de la primera dosis de adrenalina. Aquí ya sabemos que tenemos tres cosas: el inicio temprano de adrenalina con la medicación con metilprednisolona y vasopresina. El grupo control recibió solamente bolos de suero salino fisiológico, además de la adrenalina que se empezaba a poner a la en primera instancia. Además de eso, ellos mencionan en el artículo pues, que toda la reanimación cardiopulmonar se hizo bajo las guías que se tienen actualmente, y este estudio lo que hace es que podemos ver que encuentra en realidad una diferencia a favor de la intervención con el esteroide y la vasopresina en conjunto con la adrenalina, como lo podemos ver. ¿Sí? Podemos ver que los pacientes que tenían un ritmo desfibrilable se beneficiaban aún mucho más de esta terapia, diferente a los pacientes que se presentaban con ritmo no desfibrilable. Además de eso, pues tienen en cuenta la edad y obviamente el tiempo de paro hasta que se le administró el medicamento. Como podemos ver, fue de 8 minutos. Sin embargo, esto es un punto que tiene en contra el estudio y se dice en contra porque pues Dinamarca es uno de los países que tiene mejor tasa y mejor respuesta para un paciente con parada cardiorrespiratoria, por lo cual, pues por lo general, esos pacientes a nosotros no nos llegan en un tiempo menor a 8 minutos. Sin embargo, en realidad podemos ver que este estudio en realidad empieza a cobrar importancia y nos da una luz de que el uso del esteroide vasopresina en conjunto con adrenalina puede tener importancia. Vamos a necesitar más ensayos clínicos, pero pues por ahora es una opción terapéutica que se empieza a contar también en estos pacientes. Finalmente, ¿qué nos dicen las guías? Entonces, recomienda administrar la adrenalina a pacientes con paro cardíaco, con un nivel de evidencia BR, una clase de recomendación 1. Administrar adrenalina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos durante el paro cardíaco. ¿Y qué dice la guía? Generalmente lo que hace es, en la segunda revisión que se hace, es decir, 4 minutos después del primer episodio, empezar a administrar la adrenalina, yo lo defino es cada 4 minutos, con una clase de recomendación 2A. En el caso de un paro cardíaco con un ritmo no desfibrilable, pues se considera razonable administrar la adrenalina lo antes posible, como ya lo habíamos mencionado, y se puede considerar el uso de vasopresina sola o en combinación con metilprednisolona y la adrenalina en un paro cardíaco, aunque no se considere superior a la adrenalina sola, con una clase de recomendación 2B. Por lo menos ya empieza a aparecer y pues como les mencioné, necesitamos más estudios, pero pues pinta que puede ser a favor de que esta terapia nos pueda servir. En caso de paro cardíaco con un ritmo desfibrilable, lo primero que tenemos que hacer es desfibrilar, tenemos que hacer terapia eléctrica y administrar la adrenalina de que los intentos iniciales de la desfibrilación hayan fallado. Eh, y no se recomienda el uso rutinario de altas dosis de adrenalina en paro cardíaco. Ya hay múltiples estudios y múltiple información respecto a esta terapia, de que utilizar adrenalina pues, en dosis elevadas en realidad no impacta con una mejoría en la tasa de supervivencia, ni mucho menos en la recuperación neurológica del paciente. Ahora vamos a hablar entonces un poco de lo que es el bicarbonato y el calcio también respecto a la parada cardiorrespiratoria. Y en este estudio lo que hicieron fue un metaanálisis, fue publicado en el 2016 y cogieron varios de los estudios que vienen publicados desde 1992, 2002, 2005. Bishop en 1976 también se publicó, y podemos empezar a ver que hay múltiples publicaciones respecto al uso del bicarbonato de sodio para la parada cardiorrespiratoria. Inicialmente era una recomendación de las guías AHA, pero a partir del 2010 ya esta práctica salió, ha venido en desuso y solamente está indicada pues en algunas situaciones especiales. Sin embargo, la AHA tampoco es que una buena recomendación respecto a ello. Y este último estudio fue en el 2021, también fue una revisión sistemática, lo hicieron en PubMed, Scopus, EBSCO, tratando de mirar los ensayos controlados, aleatorizados y estudios observacionales para ver el uso de ese bicarbonato de sodio en pacientes con parada cardíaca extrahospitalaria. Eh, ¿Qué encontraron? Entre los resultados de interés para ellos fueron la tasa de supervivencia hasta el alta, el retorno a la circulación espontánea, además de eso, pues que fuera sostenida y los buenos resultados neurológicos al alta.
Como podemos ver que encontraron ellos, en realidad vemos unos ratios que no estaba a favor en realidad de la intervención, no fue muy bueno en realidad que digamos, y pues como podemos ver hacen un análisis por subgrupos donde tampoco hay una buena evidencia de que el uso del bicarbonato en esos pacientes pues en realidad vaya a mejorar la supervivencia o un desenlace neurológico favorable en el paciente. ¿Qué tenemos respecto al calcio? Este estudio, este ensayo clínico aleatorizado, entonces trata de mirar, incluyó 391 pacientes con paro cardíaco extrahospitalario. El 19% tuvo un retorno sostenido a la circulación espontánea después de que recibieron tratamiento con calcio intravenoso o intraóseo en los casos que se requirieron, en comparación con el 27% de los que recibieron solución salina. Esta diferencia no fue significativamente estadística y como podemos ver, nos dan un risk ratio que en realidad no es favorable respecto a la indicación del calcio para estos pacientes y es por eso que actualmente entonces la guía también es clara con ello. Primero, para medicamentos que no son antiarrítmicos, el uso de esteroides por sí solos, el beneficio es incierto, no lo recomiendan. Tampoco se recomienda la administración rutinaria de calcio para el tratamiento del paro cardíaco, a no ser que ese paciente venga con una hipercalemia sostenida y que sea la causa del paro, o que el paciente venga con una intoxicación pues bloqueado por bloqueadores de canales de calcio, que es donde tiene en realidad pues beneficio su uso. Tampoco recomiendan el uso del bicarbonato de sodio para esos pacientes en parada cardíaca y tampoco el uso de sulfato de magnesio para esos pacientes. ¿Qué nos dicen entonces respecto a al POCUS, a la ecografía de la cabecera del paciente? Actualmente es una recomendación AJA2B y en las guías del 2021 ellos aclaran que esta recomendación la dan para quienes, operadores que sean calificados, es decir, que sean expertos. Se deben minimizar las interrupciones que se tienen que tener en un paciente en parada cardiorrespiratoria y obviamente lo que vamos a hacer no es un rastreo ecográfico global, no, vamos a hacer un rastreo desde las causas tratables que tenemos nosotros para los pacientes en parada cardíaca y además de eso no es el único indicador para terminar una reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Tenemos que tener varios criterios dependiendo del ritmo que tenga, con el que haya ingresado, si ha recuperado o no, para saber si se va a terminar la reanimación o no. Eh, y tenemos que tener claro que esas causas tratables, pues obviamente nos vamos a ir principalmente a las causas cardíacas que nos interesan a nosotros, ¿sí? Principalmente vamos a tener un eje parasternal largo, un parasternal eje corto, el apical 4 cámaras y el subsifoideo, que es el ideal, dado que con el subsifoideo, pues no vamos a interferir con la zona donde se están realizando las compresiones y con el subsifoideo en realidad vamos a tener unas buenas ventanas para determinar muchas de las causas que puede tener un paciente. ¿Qué podemos tener nosotros en un paciente? Entonces acá podemos ver qué es lo que vamos a hacer. Eje parasternal largo y corto, el apical 4 cámaras y el subsifoideo. Y lo que nosotros queremos buscar es que en el subsifoideo podemos ver obviamente cámara cardíaca, podemos ver signos de taponamiento cardíaco, crecimiento ventricular derecho que sean sugestivos de un tromboembolismo pulmonar, pero además de eso vamos a ver ese paciente cómo tiene la vena cava y vamos a poder mirar ese paciente cómo está respondiendo a nuestra reanimación y qué otras intervenciones vamos a poder hacer. Además de eso, acá podemos ver que cuando hacemos un eje para estrenar una vena apical 4 cámaras o un subsifoideo, podemos ver que pueden haber trombos dentro de la aurícula, lo cual puede ser sugestivo un tromboembolismo pulmonar. Además de eso, podemos ver el crecimiento de las cavidades derechas con la horizontalización del septum y como esto pues, puede ser un signo indicativo de tromboembolismo pulmonar para realizar y llevar al paciente a una trombolisis intraparo si es el necesario. Como les mencioné, en los ejes parasternales o en el subsifoideo también podemos ver signos de taponamiento cardíaco, obviamente en el contexto en el que esté el paciente. Y ya la guía también nos refiere entonces otro ítem importante que ya empieza a cobrar importancia, que es la reanimación cardiopulmonar extracorpórea. ¿A qué se refiere esto? Pues es la indicación de un bypass cardiopulmonar durante la reanimación del paciente que está en parada cardíaca. Esto tenemos que saber que va a implicar la anulación de una vena y una arteria de gran calibre y vamos a iniciar una oxigenación por una membrana extracorpórea que necesitamos para esta terapia. ¿Cuál es el objetivo de la reanimación de la membrana de la ECMO? Pues el objetivo de ella es apoyar la repercusión de los órganos vitales mientras se están abordando las condiciones que están tratándose en el paciente que puedan ser parcialmente reversibles. Por eso requiere un equipo que esté altamente entrenado y un apoyo multidisciplinario para el manejo de ello. En este estudio, lo que hicieron fue un estudio de fase 2 abierto y de asignación aleatoria, y eso fue llevado en un centro de Estados Unidos,
y comparó la sobrevida de los pacientes en parada cardíaca a los que se le hacía un protocolo de ACLS estándar versus los que se utilizaban una terapia con membrana de oxigenación extracorpórea venoarterial en pacientes que estuvieran mayores de 18 años y que tuvieran un paro fuera del ámbito hospitalario. Además de eso, mostraron que tenían un tiempo de traslado al departamento, al servicio de emergencias menor a 30 minutos y eso fue un criterio de inclusión para poder tener el estudio. ¿Qué miraron ellos? Muchos de los pacientes que sobrevivieron, pues que vieron que los pacientes que se llevaban a terapia con membrana extracorpórea tenían mejor tasa de sobrevida que a los pacientes que se les hacía solamente un apoyo por parada cardiorrespiratoria simplemente con la atención usual de la SLS. Sin embargo, hay que tener en cuenta que primero, pues esto es de alto costo, no todas las regiones ni no todos los hospitales van a tener todo el equipo y todo lo que requiere pues tener una membrana extracorpórea. Obviamente se tiene que tener personal calificado y altamente entrenado para el uso de ella. Y otra de las cosas llamativas fue que uno de los criterios de inclusión de ellos fue que llegara en un tiempo menor a 30 minutos al servicio de emergencias, ¿sí? Sin embargo, el estudio llama la atención porque se discontinuó, se paró de manera anticipada, dado que el comité de seguridad encontró que en el muestreo inicial demostró una superioridad estadísticamente significativa a favor del grupo de pacientes que eran llevados a ECMO. Entonces, pues hay que empezar a tener en cuenta esta terapia eh, para, para el manejo de los pacientes. Y este es otro de los estudios, este sí es más antiguo, pero también pues hizo la comparación con los mismos efectos que se obtuvieron. Ya la guía baja también nos menciona los dispositivos de compresión mecánica. Sin embargo, cuando nosotros vamos a ver la evidencia, pues en realidad no es tan recomendado. Hay múltiples ensayos, ahí está el ensayo Aspire, el CIRC, el Paramedic, el LINC y el Rescue Trial, donde tratan de comparar los dispositivos de compresión mecánica versus la compresión usual, sin encontrar un beneficio en realidad que impacte tanto al retorno de la circulación espontánea como a la sobrevida ni a los efectos neurológicos que tenga el paciente. Es por eso pues, que todavía no está muy recomendado en los pacientes actualmente. El manejo de la temperatura, estos dos estudios, el TTM2 y el Capital Shield, trataron de encontrar si había una mejoría en la tasa de supervivencia en la respuesta neurológica de los pacientes con una temperatura menor a 34 grados, a 32 grados centígrados. Sin embargo, pues no lo han encontrado, por ende, pues, las recomendaciones siguen siendo las mismas para los pacientes de mantener una temperatura entre 34 y 36, o por lo menos lo que dicen las guías, que se mantenga por debajo de 37,8 grados centígrados, evitando así las distermias en los pacientes. Como podemos ver, ¿qué nos dicen ellos entonces? Mantener la temperatura entre 32 y 37,5 con una clase de recomendación 1. Desarrollar protocolos para el control de la temperatura posarresto. Es razonable pues que el control de la temperatura se mantenga al menos por las próximas 24 horas después de alcanzar la temperatura objetivo. Y no se recomienda el uso rutinario de una infusión rápida de fluidos intravenosos fríos para en realidad lograr esa temperatura. Ya se ha visto pues que en realidad no hay ningún beneficio. Y por último, lo que les quería traer es un poco la ventilación mecánica en el posparo. Principalmente, se han hecho múltiples estudios para el manejo de la presión expiratoria al final de la aspiración. Sin embargo, pues hay estudios donde han recomendado una PIB mínima de 5 centímetros de agua. Sin embargo, actualmente las guías lo que recomiendan es que esté en cero. El volumen tidal, los volúmenes altos de 8 mililitros, lo que recomiendan las guías es por lo menos 600 mililitros para los adultos durante la ventilación por un paro cardíaco. ¿Para qué? Para minimizar ese desajuste entre la ventilación y la hiperfusión que se produce por la reanimación. Se sabe y ya se conoce por mucho que la hiperventilación, la frecuencia respiratoria, pues es importante en la reanimación de los pacientes porque la hiperventilación no va a permitir que haya una buena, que se comprometa el retorno venoso cardíaco. Ello hace que aumente el volumen pulmonar, la restricción, la resistencia vascular pulmonar, reduce el gasto cardíaco y obviamente va a impactar sobre la perfusión coronaria y la presión arterial aórtica. Eh, sobre la, eh, sobre el pico máximo, el volumen tidal en realidad pues está recomendado sobre 60 centímetros de agua. Ellos lo toman así
simplemente porque consideran que la fase de compresión en la reanimación va a aumentar la presión intratorácica, lo que puede hacer es que se eleve por la presión intratorácica inspiratoria máxima, por lo cual la toman como si fuera entre 60, incluso algunos artículos y estudios la muestran sobre 80. Y la sensibilidad del disparador pues debe estar apagado porque obviamente pues cuando está activado puede hacer que se entregue una respiración en respuesta al retroceso del tórax, lo cual va a perjudicar obviamente al paciente y nos va a llevar a una hiperventilación. Y nos recomiendan que para hacer una adecuada una relación inspiración-expiración sea de 1 a 5 para lograr que así, pues tanto la fase de compresión como descompresión en el paciente, pues tenga cabida como lo vimos y pues haya un buen retorno venoso, generando una buena presión, una buena presión perfusión coronaria. Finalmente, pues las conclusiones, nos falta mayor adherencia a las guías de reanimación cardiocerebropulmonar. A pesar de que hayan detractores, la adrenalina sigue siendo una de las bases del manejo en conjunto con una buena reanimación cardiopulmonar. Y hay que tener en cuenta, pues, que es una RCP óptima, teniendo en cuenta tanto la frecuencia cardíaca, la profundidad de la compresión y, pues, obviamente los pasos que vimos. Podemos ver que el uso de la membrana extracorpórea empieza a ser una gran herramienta para el manejo de estos pacientes, mostrando pues, resultados en realidad que son favorables. Principalmente se debe trabajar en equipo, eso no se hace solo, esto no se hace con una persona, entonces tenemos que tener un buen liderazgo cuando estamos en los servicios de urgencias y obviamente pues estudios futuros que necesitamos para aclarar otras de las dudas que se necesitan pues en el manejo del RCP del paciente que tenemos nosotros. Muchas gracias, esto era lo que tenía para hoy. Los recuerdo que para el próximo miércoles el tema que sigue es el protocolo de muerte encefálica de urgencias. Muchas gracias por la atención. ¿Alguno de los docentes se encuentra por acá que nos quiera comentar alguna situación adicional o dentro de la experiencia que poseen cada uno de ellos, algo que nos ayude a todos a aprender un poco más? Al doctor Alfredo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Adelante. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Hola, ¿me señor, escuchan? fuerte y claro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a ustedes por invitarme. Me va a permitir hacer 5 comentarios que voy a dividir en dos. La primera parte, y voy a ser conciso, es tres cosas. El uso de la capnografía. El Eber que expuso no hizo mucho énfasis allí. Hay dos cosas muy importantes que la capnografía nos ayuda. La primera es monitorear la calidad de la RCP. Más que la adrenalina y más que los medicamentos, el pilar fundamental de la reanimación, muchachos, es la reanimación básica, porque es las únicas estrategias que han demostrado que mejoran el retorno a la circulación espontánea y los demás resultados que los estudios evalúan. Así que una manera de evaluar la calidad de la reanimación es la capnografía. Si usted tiene una capnografía por debajo de 10, debes revalorar la calidad de la reanimación porque no lo estás haciendo bien. Entonces la indicación es en los sitios donde tengamos acceso a la capnografía, deberíamos usarla para guiar la capnografía. Y más adelante volver eso a la capnografía para otro uso. Lo otro son las diferencias entre el uso de antiarrítmicos. Debemos tener claro que no hay diferencias entre la amiodarona y la lidocaína. Si ustedes revisan la guía del año 2000 y 2005, recomendaban la lidocaína sobre la amiodarona, luego en el 2010 y 2015 apareció la amiodarona sobre la lidocaína y actualmente en la guía 2020 y algunos RCT recientes demuestran que no hay diferencias entre la lidocaína y la amiodarona y por lo tanto podemos usar cualquiera. La dificultad con la lidocaína es que muchos, no sé si de los que me escuchen tengan claro cómo se hace el cálculo para calcular la dosis de la lidocaína en bolo en pacientes con ritmos desfibrilables, luego la tercera descarga a 1,5 miligramos por kilo, y luego la quinta descarga a 0,5 a 0,75 miligramos por kilo. Eso creo que lo deberíamos tener claro en caso de que no tengamos amiodarona o prefiramos usar la lidocaína. Y para finalizar, dos preguntas muy frecuentes que me hacen a mí cuando yo dicto cursos de reanimación, que los hago muy frecuente. Y es la primera, es ¿cuál es el momento indicado para realizar una intubación orotraqueal? Si bien Eber dice que el algoritmo para ritmos desfibrilables dice que recomienda o aconseja, considera, dice textualmente considerar intubar al paciente o realizar un manejo avanzado de la vía aérea luego la segunda descarga. Dice considerar. Así que usted puede realizar el manejo avanzado de la vía aérea cuando su equipo esté listo. Esa es la respuesta adecuada a esa pregunta. Cuando su equipo esté listo, y dependerá mucho de la función del líder, es decir, de ustedes y de quien les habla,
definir cuándo mi equipo está listo para intubar, sin transgredir una de las leyes, por decirlo así, de la reanimación de alta calidad, que es evitar las pausas. Entonces, la recomendación o lo que hacemos algunos es pausar y hacer una pausa como de un pits de Fórmula 1. El líder debe dirigir quién intuba, quién verifica el ritmo, quién hace la ecografía, cómo se cambian de reanimador, y eso debe hacerse en 10 segundos. En los siguientes 10 segundos todo el mundo hace lo que tiene que hacer y reiniciamos RCP en 10 segundos. Esa sería la manera ideal de hacerlo. Y la otra pregunta muy frecuente que nos hacen es, doctor, ¿cuándo paramos de reanimar? ¿Cómo hacen ustedes para definir cuándo parar de reanimar? Esa es otra pregunta que se van a enfrentar cuando sean los líderes de reanimación. Y la literatura lo único objetivo que menciona es la capnografía. Si usted tiene un capnógrafo al minuto 20 de intubación o después de la intubación, independientemente del momento en cual, perdón, al minuto 20 de la reanimación o en cualquier momento luego de la intubación, su capnógrafo muestra una curva menor a 20 milímetros de mercurio, es poco probable que ese paciente vaya a retornar a la circulación espontánea. Obviamente no es el único parámetro, pero eso lo puede sumar con el ritmo, la edad, los hechos que precedieron al paro, la ecografía, sumado a la capnografía, y con base en eso uno podría tomar una decisión como más objetiva de cuándo dejar de reanimar a un paciente. Era como eso lo que les quería contar. Muchas gracias. Doctor Alfredo, muchísimas gracias, muy valiosos los aportes que nos presenta. Para que terminemos, muchachos, recordemos entonces que, como lo decía Ever y lo recalcaron los compañeros, pues la reanimación cardiocerebropulmonar ya de entrada tiene una muy alta morbimortalidad y los riesgos de que ese paciente no vaya a progresar a una circulación espontánea, pues son muy altos. Aquí es fundamental, muchachos, que desde que llega el paciente al servicio de urgencias o desde que estamos atendiendo al paciente, tengamos una muy clara información con los familiares y les comencemos a explicar las posibilidades y la realidad de esa condición. Todos sabemos que la prevención de que el paciente llegue al estado de parada cardíaca es fundamental y nosotros los urgenciólogos pues tenemos que estar en muy importante vigilancia clínica de los pacientes que llegan a nuestro servicio o que de manera emergente pues son traídos por otras organizaciones. Hay que recordar ahí que la guía habla de intravenoso o intraóseo con la adrenalina. Rápidamente es para el paciente que tiene mucha dificultad en la canalización venosa periférica, donde las jefes o personal de enfermería que está haciendo la canalización hace más de 2 o 3 pinchazos sin lograr canalizar a ese paciente. Ahí es donde la canalización intraósea cobra una gran importancia, ya que recuerden que tenemos un acceso intraóseo en 10 o 15 segundos en el peor de los casos, logrando una vía venosa pues de alto flujo a nivel humeral principalmente, que podemos inyectar cualquier tipo de soporte vasopresor o inotrópico de considerar. Como tal, eso es algo pues para que nos quede muy claro que es una vía muy importante que no podemos olvidar. Hospitales de nuestro territorio pues ya tienen acceso al dispositivo. Ever, muchísimas gracias, felicitaciones, muy buena revisión. Llegamos a los puntos claves de la charla y espero que nos veamos en los próximos días, muchachos. Buenas noches para todos y que descansen.